Buen día, amigo, amiga que nos ven a través de la red de YouTube y también de Facebook. El día de hoy vamos a iniciar lo que sería en el fin de semana hacer solamente algunas apreciaciones sobre la política norteamericana, la economía y pues hasta asuntos militares en algún momento. Para eso vamos a contar precisamente con la presencia de nuestro experto exclusivo y particular, nuestro amigo Leo Zúcar. Muy buen día, Leo. Buenos días, Arkansas. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues vamos a comenzar de una buena vez porque tenemos varios temas que tratar. Hablemos de Donald Trump y la última presencia que él tuvo en alguna corte dentro de los Estados Unidos, dentro de los múltiples procesos, enmarcándolo dentro de pues la campaña que nunca ha dejado desde que inició la campaña hace más de 4 años. Bueno, tenemos la audiencia que se celebra todavía en Manhattan. Es un proceso que está siendo llevado por la fiscal estatal general del estado de Nueva York, la que lo ha demandado a Trump y su empresa por haber sobrevalorado sus activos para recibir tarifas de interés privilegiadas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es un fraude juramentar declaraciones de ingresos para recibir beneficios que no son respaldados por el estado financiero veraz de la empresa. Esta demanda exige $250 millones de multa y además retirar a Trump y a sus hijos de poder llevar negocios, empresas en el estado de Nueva York. Como sabemos, ahí se basa su imperio hotelero, Trump International, ¿no? De ahí tenemos ya una declaración del juez de haberlo encontrado culpable de fraude, y ahora lo que se está viendo es cuánto van a ser los daños y perjuicios. El señor Trump ha declarado, su declaración fue bastante errática, atacando al juez de forma constante, cosa que llevó al juez a exigirle al abogado del señor Trump o a los dos abogados de que de alguna manera modulen a su cliente y que si no, pues lo iba a echar de la sala. El señor Trump es conocido por no modularse, no es su estilo. Al contrario, le encanta salirse del carril, y posiblemente la declaración más importante del juez fue de que le dijo al señor Trump de que esto no es una manifestación política, sino esta es una sala judicial y que se limite a contestar las preguntas que se le presenten. Esta declaración fue seguida por dos de sus hijos, Donald y Eric, y también ayer por la declaración de su hija Ivanka. Estos otros tres han tenido diferentes puestos dentro de la empresa de diferentes niveles, pero todos han contribuido de alguna manera en firmar o avalar las declaraciones financieras. Posiblemente el testigo más importante ha sido el contador y otros que han llevado los números, por decirse, y que alegan estos individuos que son la cabeza de la empresa, los hijos del señor Trump, de que ellos solamente se llevaban de las recomendaciones o las sugerencias de sus subalternos, ¿no? El contador, etcétera. Pero el señor Trump contestó una de esas preguntas declarando que sí ha tenido mano en la fabricación o la construcción de estas declaraciones financieras. Así que ya se emborró, vamos a decir que ya tiene
el juez suficiente para decir él estuvo involucrado. Su hija Trump se ha separado de las actividades de su papá. En su declaración dijo que ella no sabía nada, que no tenía que ver nada con la empresa, pero la fiscalía presentó un correo electrónico donde ella estuvo negociando con el banco Deutsche Bank los intereses que se le iba a cobrar a la empresa por los préstamos que iba a dar el banco alemán Deutsche Bank, inclusive celebrando la oferta que le hizo el Deutsche Bank de intereses debajo de lo que se debería haber sido y saludándola a la empresaria del banco que negoció o pudo lograr estos intereses baratos, ¿no? Vamos a decir, debajo de lo que deberían haber sido. Así que ya se ha construido, vamos a decir, la arquitectura de lo que deberían ser daños y perjuicios posiblemente de hasta 250 millones de dólares, que es una suma bastante cuantiosa hasta para el señor Trump. Leo, un breve comentario acerca del trato que tiene Donald Trump en las cortes, o sea, no solamente en la de Nueva York, sino en las múltiples cortes. Las cosas que ha hecho Trump para un ciudadano común y corriente implicaría prácticamente, pues, pisar la cárcel. Puede ser, esta causa es civil, esto lo que se celebra en este momento lleva una multa, no tiene consecuencias penales o pérdida de libertad, pero sí tiene pues consecuencias importantes para un empresario, ¿no? Por otro lado, los procesos penales siguen avanzando, nos vamos acercando. Hubo un fallo muy importante que se rindió antes de ayer, perdón, de parte de la jueza que está viendo el caso penal que se lleva en el distrito de Washington, D.C., en la Corte Federal, por la jueza Chambuk. Esta jueza declaró de que el señor Trump, ya que alega que va a usar la defensa de que se llevó de sus abogados para hacer el golpe frustrado, se puede decir, alegando ciertas exageraciones de fraude en el proceso presidencial electoral, y que dado que él va a usar esta defensa, la fiscalía dirigida por Jack Smith, fiscal asignado especial para esta causa, que el señor Trump va a tener que entregarle a la defensa las comunicaciones que tuvo con sus abogados previo al juicio. Estas declaraciones ya van a salir de lo que se conoce como el privilegio entre las comunicaciones que tiene un abogado con su cliente y viceversa. Estas comunicaciones son secretas en la mayoría de los casos. Hay excepciones. En este caso, si el señor Trump va a alegar que me lo dijo mi abogado, se levanta esa cortina y él pierde el derecho de esconderse detrás de esta defensa. Eso es. Muy importante, que también es respetada en las comunicaciones con un cura, con un psiquiatra, etcétera. Bueno, conforme vaya pasando las semanas y acercándose estos procesos, sobre todo los de carácter penal, platicaremos respecto a estos asuntos de cortes y de abogados y todo lo demás. Esta semana hubo un debate entre los candidatos republicanos por parte de dicho partido para ser electos como candidatos. El señor Donald Trump estuvo en Florida y realmente yo te quisiera preguntar algo. Ese movimiento que hace de salir de Nueva York para tener su residencia en el estado de la Florida,
¿Fue un movimiento que él hizo estratégico o simplemente es coincidencia que se encuentra en Florida? Bueno, tiene beneficios para él. Si él fuese encontrado culpable de un caso penal llevado por las salas de la Florida, no las salas federales, aunque estén ubicados en la Florida, el gobernador podría suspender esos cargos. Más sin en cambio, tiene un gobernador que pues también está corriendo como candidato a la presidencia de parte del republicano. Efectivamente, es un contrincante para el señor Trump, pero acuérdate, después de todo, el señor DeSantis ha sido, vamos a decir, un discípulo del señor Trump, lo alaba en algunas ocasiones, aunque últimamente se ha distanciado, lo está atacando un poco más. Eso se vio en el debate de anteanoche, llevado en la ciudad de Miami. Pero después de todo, el Partido Republicano va a exigir que el gobernador DeSantis le dé se me escapa la palabra en español en este momento, para que no tenga que cumplir ninguna pena. Pero no hay ningún caso estatal penal contra el señor Trump, así que por el momento no tiene relevancia. Por otro lado, sí hay varios casos penales. Uno se iba en la Florida, otro en Washington, otro en Nueva York. Hay otro caso civil que se está viendo en Nueva York también, llevado por la famosa actriz de películas adultas, la Daniels. Ajá, la así que, sí, así que hay procesos para un par de años fácil y con apelaciones posiblemente hasta más. Estando en la presidencia, ¿estos procesos podrían continuar? Bueno, eso nunca se ha visto anteriormente, así que estamos entrando en terra incógnita. ¿Pero legalmente se puede hacer? Bueno, yo creo que sí, aunque mi sospecha, y me olvidé de mencionar el caso penal en Georgia, posiblemente el más fuerte que se está llevando contra él. Yo creo que si el señor Trump entra a la presidencia, él se va a liberar de estos cargos, se va a perdonar. Es un derecho presidencial que generalmente pues, no se usa a favor del mismo presidente, pero en este caso yo creo que sí. Ahora, hablemos de Donald Trump y la campaña, digo porque hubo un debate, pero pues él simplemente dijo, pues yo no voy nuevamente, ¿verdad? Como parte de toda esta estrategia de línea dura que le gusta mucho a sus electores. Vamos a centrarnos en la política hacia los latinoamericanos en particular. Sí. Los gobernadores del estado de Florida y del estado de Texas, que han sido los más, que han hecho cosas como líderes en ciertas actividades, aunque claro, más el señor Greg Abbott en Texas. Y hace unos días la legislatura estatal tejana aprobó 3 proyectos de ley. Todavía falta el pase al Senado estatal tejano para posteriormente ser firmada por Greg Abbott. Y Donald Trump ha comenzado a tomar nuevamente esas actividades de los estados como una bandera propia. Hay que recordar que el estado de Texas, no el estado de Florida, el estado de Texas es líder en cuanto a llevar al cuadrilátero legal a la administración de Joe Biden, ya que más de 20 estados lo acompañan en todas sus andanzas al señor Greg Abbott. El señor Donald Trump esta semana dio una entrevista a una de las cadenas de televisión latinas, donde fue muy cauto, pero fuera de ese marco televisivo de una televisora latina, ahora dice que lo que está llegando a la frontera es lo que expulsan los psiquiátricos en América Latina, lo que expulsan de las cárceles para que se vayan a la frontera. Este discurso
¿tiene algo de nuevo o simplemente es el espantapájaros en contra de la migración y la crisis que hay en la frontera? Bueno, antes de contestar a esa pregunta, quiero retomar lo que estábamos hablando anteriormente. La palabra que se me escapaba era indultos. Sí. Pero tratando ahora de contestar si esta campaña o estas declaraciones del señor Trump son nuevas o solamente son, vamos a decir, continuaciones de su campaña antimigratoria. Bueno, tenemos que realizar o reconocer de que lo retórico antimigrante dentro del Partido Republicano y dentro de algunos demócratas, ojo, ha tenido mucha resonancia y todavía tiene resonancia. Se anticipa que las elecciones presidenciales van a girar a través o alrededor del eje de inmigración. El señor Abbott ha sido muy astuto en regar inmigrantes por todo el país, principalmente, o casi exclusivamente en estados dirigidos por demócratas o ciudades dirigidas por demócratas. Viene a la mente los de más de 80,000 que han llegado a la ciudad de Nueva York, mayormente en autobuses, y algunos también donde han sido llevados en avión por el señor DeSantis. Esta campaña de inyectar a los inmigrantes en otras ciudades demócratas ha dado resultado. Aunque el Partido Republicano ha perdido en los suburbios de varios estados en las elecciones de antes de ayer sobre el tema de aborto, parece que ha tenido resonancia en los suburbios de la ciudad de Nueva York, donde son más o menos dos condados, el condado de Suffolk principalmente, se ha mostrado reticente contra esta política de recibir inmigrantes de forma, vamos a decir, desorganizada, ¿no? Quiere decir que la clase media alta, por fin, para el señor Abbott, se está dando cuenta que la gran mayoría de inmigrantes en un solo sitio causa problemas en ciertos sectores, principalmente los colegios, la asistencia social, y esto pues se han estado quejando los estados y las ciudades de la frontera con México, no solamente republicanos. Abbott ha tomado la bandera, pero inclusive el alcalde demócrata de la ciudad del Paso y otros congresistas, etcétera. Así que este tema tiene, vamos a decir, la posibilidad de jalar independientes, personas que no pertenecen a ningún partido, o también algunos demócratas al campo republicano. Por lo tanto, estamos viendo las encuestas donde el señor Trump lidera sobre el presidente Biden en 2, 3, 4% a nivel nacional. Así que este tambor de antimigrante se va a hacer más y más sonado. El volumen va a seguir subiendo en lo que nos vamos acercando a las elecciones presidenciales, porque las primarias ya están, más o menos, vamos a decir, ese pan ya está horneado y el señor Trump va a ser el líder del Partido Republicano. Sí. Sí. Ahora, ya para finalizar esta parte, digo que es muy importante y hay que recordar durante el mandato de Donald Trump, pues él abiertamente habla del muro fronterizo o de la valla fronteriza, la comienza a construir. Como tú dices, el señor Greg Abbott ha sido muy hábil porque precisamente dentro de estas tres propuestas legislativas en la legislatura tejana, está una precisamente para continuar y darle más fondos a las vallas de Texas en la frontera que han sido muy particulares. Inclusive un juez federal le acaba de decir al gobierno federal norteamericano que no tiene la posibilidad de remover las cercas de alambre que ha puesto en la frontera. Alambre de púas, por si acaso.
Sí, exactamente. Y también el señor Greg Abbott ahora dentro de este paquete pues está hablando de términos más duros por invasión a la propiedad privada cuando la gente cruce la frontera, ya que ahora ya se está pidiendo hasta 2 años de prisión para cualquier infractor de esta ley en caso de ser aprobada. Pero Donald Trump ahora habla de quitarle la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes indocumentados. Y esto es también de lo que ha dicho, que no había dicho en la pasada administración, bueno, cuando él estuvo en la administración, ya no lo tocó, ahora lo vuelve a sacar. ¿Es posible esto de quitarle la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, hijos de indocumentados? Porque hay muchos ricachones o gente con medios, ¿verdad? Que viene a los Estados Unidos para tener a los hijos y claro, pues entran de manera legal, ¿verdad? Sí. Sí, existe claramente declaraciones en la Constitución de que la persona que es nacida acá es ciudadano con todos los poderes de cualquier otra persona nacida acá, sean o quien sean sus padres procedentes como inmigrantes ilegales o no. Cambiar esto va a requerir un cambio radical en la Constitución, que tiene que ser aprobada por 2/3 de todos los estados. Pero muy difícil de llevar una campaña, vamos a decir, no solamente llevar la campaña, sino una campaña exitosa. Así que eso no es más que todo retórico. El señor DeSantis también ha presentado ese proyecto, se podría decir, porque nadie ha presentado ningún proyecto de ley, como se dice. Pero sí inflama, vamos a decir, sí inflama los sentimientos de muchos ciudadanos que han estado cantando esto ya por décadas, no es nada nuevo. Yo diría que siempre han habido individuos en el liderazgo de algún estado pidiendo de que este derecho se retire, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que podríamos esperar para la próxima semana en este asunto de Donald Trump y pues su carrera a la presidencia norteamericana, que realmente es un hecho ya? Bueno, podemos esperar un fallo final de parte del juez en el estado de Nueva York sobre el monto de la multa que va a tener que pagar, ¿no? Eso se va a apelar, obviamente, pero va a tener resonancia en todos los medios, van a haber titulares, y nuevamente el señor Trump va a tener el espacio de los medios con estas noticias, cosa que a él le encanta, pues, ¿no? Esta es publicidad, buena o mala. Así que eso es muy posible la semana que venga, al menos de que la defensa en el caso de Donald Trump también ponga testigos. Así que tenemos que ver a ver qué pasa. La fiscalía creo que ya declaró de que ya no va a presentar más testigos y que ahora le toca su turno a la defensa. Ahora, hay otro caso que está también ahí dando vueltas, es el caso de los documentos secretos que se confiscó, vamos a decir, el señor Trump en su casa de Mar-a-Lago, ¿no? Y hay dos testigos acusados que van a servir como testigos ahora federales en ese proceso. Vamos a decir que se han apoyado en leyes que favorecen cambiarse de bando, por decirse, por una sentencia reducida. Pero ese juicio, hay varias instancias donde la defensa está pidiendo que se postergue. La jueza Cannon, que ha sido puesta en el puesto por el señor Trump, ha hecho sugerencias o ha hecho expresiones en la sala de que puede ser de que ese proceso se postergue, que no empiece en marzo, sino se postergue más adelante. Esto pues favorece al señor Trump porque cuanto más se posterga,
menos estorba su campaña electoral. El caso de Georgia sigue levantando polémica porque varios testigos, abogados del señor Trump o abogados en este proceso de un atento de golpe de Estado, han declarado su culpabilidad y ahora van a servir como testigos del gobierno federal. Así que eso sigue fortaleciéndose para la fiscal del condado de Fulton. Ok. Bueno, pasemos a otro tema, Leo, y es un tema que es importante porque a final de cuentas, mediáticamente no ha tenido tanta repercusión a nivel internacional. Estamos inmersos en una vorágine gigantesca de información, sobre todo por los acontecimientos de carácter militar, humanitario y escenas desgarradoras que nos conmueven el corazón. La Unión de Trabajadores Automotrices o el Sindicato de Trabajadores Automotrices de los Estados Unidos, la UAW, acaba de obtener una victoria pues importante, y déjeme decirle, amigo que nos ve o nos escucha fuera de los Estados Unidos, que hay que decirlo, a partir de la administración de Donald Trump, posteriormente con Joe Biden, la clase trabajadora ha recibido ciertos beneficios de carácter económico en sus salarios, si no en el momento, sí de manera prorrogada o con un tiempo de espera hacia la consecución de ciertos salarios. El Sindicato de Trabajadores de la compañía UPS también recientemente, aunque tiene un paro unos cuantos meses, logró que sus trabajadores de manera prorrogada llegaran a recibir ya hasta $50 por hora en promedio. Eso quiere decir que habrá trabajadores que ganan más, habrá trabajadores que ganan menos, pero el promedio son $50 en la compañía UPS. ¿Cuál es la victoria de la Unión o del Sindicato de Trabajadores Automotrices aquí en los Estados Unidos, Leo? Sí, Jorge, pregunta muy importante, y hay que añadir de que ayer se llegó a un acuerdo entre los sindicatos de actores y actrices de Hollywood con los estudios, además de más de 100 días de paro. Así que se puede decir que el señor Trump, el señor Biden ha ganado espacio, apoyo dentro del movimiento sindical de Estados Unidos de forma rotunda. Acuérdate que muchos de ustedes no saben que el señor Biden, el presidente Biden, fue el único que se sumó al piqueteo formado por el sindicato UAW, que son los ensambladores automotrices, o mejor dicho, los trabajadores de ensamblaje. Él fue el primero en la historia de Estados Unidos donde un presidente se pone rotundamente en la línea o en el campo de trabajadores. Para celebrar esta victoria, que es rotunda, se fue a la planta Stellis, una planta gigantesca que además conozco, que está justo entre la frontera de Illinois con el estado de Wisconsin. Es una planta muy extensa, con salidas de la autopista dedicadas solamente a la planta, donde se fabrica el Jeep, ¿no? El carro Jeep o el todoterreno Jeep, muy popular, le da muchas ganancias al fabricante Stellis, y se puso ayer la camiseta del sindicato, fue muy bien recibido por su presidente, el señor Sean Penn, conocido como un radical en algunos espacios, al montar una campaña estratégica de clausuras de fábricas de forma estratégica, que logró una alza donde los sueldos promedios van a subir a $42 hora, y que muchos trabajadores van a recibir hasta $84,000 promedio al año de sueldo, más otras prestaciones, seguro médico, pensiones, etcétera. Y también ganó la oportunidad de que en futuras fábricas donde se harán baterías eléctricas, especialmente la General Motors tiene una ya en proyecto, esos trabajadores
tendrán la opción de ser miembros de este sindicato. Mejor dicho, las líneas, las filas del sindicato van a poder seguir creciendo de alguna manera. Pero acuérdate muy bien de que hay algo de pesimismo. La fabricación de automóviles eléctricos necesitan menos compuestos, menos partes, posiblemente el 10% de lo que reciben los carros de combustión interna o a gasolina o petróleo. Así que la industria automotriz está en una transformación radical que puede que el sindicato se extienda a razón de estos acuerdos a plantas que no tienen sindicato. Por ejemplo, la Nissan, Tesla, Toyota, que están principalmente en los estados del sur, que tienen una actitud negativa contra sindicatos. El apoyo político, sí, el apoyo político Leo. Para el señor. Sí, adelante, disculpa. Perdimos ahí la. No. Me gustaría que dentro de. No, bueno, tenemos todavía conexión. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, me gustaría ya para finalizar que enmarcaras dentro de la economía norteamericana qué significan estas victorias, tanto de los trabajadores, de la industria cinematográfica, de los artistas en particular, sobre todo los que salen ahí como parte de las películas, etcétera, etcétera. Y este asunto de la unión de trabajadores automotrices dentro del aspecto económico y lo que también yo te comentaba antes de que comenzáramos, el asunto de la UPS, que hace unos 3 meses, el sindicato también negoció salarios de hasta $50 por hora en promedio. Dentro de la economía, ¿cómo ves este asunto? Y también ya viste la vertiente política a nivel de presidente de carreras políticas. ¿Qué representa realmente para los trabajadores y la economía estas victorias, por decirlo de alguna manera? Bueno, vamos a decir que son de carácter humilde. El porcentaje del cuerpo laboral de Estados Unidos que pertenece a sindicatos ha bajado de casi el 20% en los últimos 30, 40 años a menos del 9% hoy en día. Pero hay ciertos estados industriales como Michigan, Ohio, partes de Indiana, donde los sindicatos representan todavía 13, 14, 15% de la fuerza laboral, mayormente porque tenemos estas plantas gigantes como la General Motors, que están en Michigan, la Ford, etcétera. Entonces el efecto ha sido, vamos a decir, importante porque Biden ha traído, vamos a decir, el renacimiento del movimiento sindicalista a la economía estadounidense, pero representan algo desgastado de lo que era hace 30 años. El sector trabajador más sindicalizado hoy en día son los trabajadores del gobierno, para que veas, ¿no? Yeah. Así que tienen efectos concentrados importantes, pero no tienen el efecto que hubiesen tenido hace 40 años, donde los sindicatos elegían a los presidentes. Pero a final de cuentas marca una tendencia, porque cuando yo hablaba de Donald Trump es cuando se empieza a incrementar el salario real y no el salario federal, que el salario federal mínimo continúa todavía en 7.25. Imagínate cuando ya realmente nadie gana esa cantidad aquí en los Estados Unidos. Lo mínimo que gana alguien son $12 la hora aquí en los Estados Unidos. Y a partir de Donald Trump, después ahora con Biden, se incrementan los salarios, ¿verdad? Esto puede marcar una tendencia, ya que a final de cuentas, pues aunque tú digas que es localizado este asunto de la industria automotriz, e imagínate lo concentrado que pueden ser los sindicatos de actores, dobles, extras y todo lo demás, en Hollywood, pues es mucho menos el impacto local, pero sí puede marcar una tendencia ya para finalizar. Sí, de todas maneras marca una tendencia importante porque estamos viendo movimientos
para sindicalizar en ciertas cadenas que no existían hace 30 años. Por ejemplo, Amazon, Starbucks, sí, que tienen pues 9.700 sucursales, tiene la Starbucks, ¿no? Así que puede ser de que esto sea el detonante, pero quiero hacer un hincapié. Bajo Trump no hubo un movimiento sindicalista de parte de la presidencia, al contrario, sí estaban subiendo los sueldos y ya el sueldo mínimo no tenía en verdad importancia a la realidad, ¿no? Y tienes toda la razón ahí. Por otro lado, cuando Biden fue a piquetear con los sindicatos de automotrices, el señor Trump se presentó también en Michigan y tuvo una actividad en una fábrica que no estaba sindicalizada y dijo que los que están siguiendo al director o al presidente del sindicato, el señor Fein, estaban caminando por una ruta de extinción que no iban a poder lograr nada. Fíjate que esto es muy importante, Leo, porque a final de cuentas, pues yo no quiero ser pesimista, pero hasta en la calle la misma gente que votó Biden y que vota demócrata dice que ahora sí no van a votar demócratas si Biden continúa con este asunto de querer ser nuevamente presidente de los Estados Unidos en el próximo periodo. Claro, bueno, es que hay otros factores, Jorge. Uno es su edad, dicen que está un poco senil, pero el tema de fondo es inmigración. Así es, así es, así es. ¿Algo que quieras agregar ya para despedirnos, Leo? Sí, interesante que el señor Biden ha ahora decidido que va a llegar a un acuerdo con los republicanos referente al nuevo presupuesto, donde muy posiblemente tendrá que darle algunas concesiones a los republicanos en lo que viene a ser la frontera, a cambio de que le den ayuda a Ucrania. Bueno, gracias, Leo, y quiero comentarte que esta sección le hemos titulado Leo Zúcar comenta. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Gracias por el honorífico. Así que los viernes estaremos, cuando se pueda, desde luego, estaremos pasando esta sección que hemos titulado, como lo digo, Leo Zúcar comenta, ¿qué pasa en Estados Unidos? Por cierto, en México hay bastantes Leos que son polémicos en cuanto al comentario noticioso y político en México. Así que te agregamos a la cadena de Leos que hay en el lenguaje español en los medios. Gracias, Leo, y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Jorge. Lo mismo para ustedes y para todos los radioescuchas. Adiós. Hasta luego, adiós.